pecadores bajo la ira de Dios. Cierto día estaba predicando la palabra de Dios allá en las lomas donde estamos trabajando, y me acerqué a un grupo de personas. Ahí estaba casi una familia entera fuera de su casa un día de la tarde, y cuando me acerco a ellos con mi Biblia, les decía: señores, buenas tardes, quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios. Me miraban y como que si no escuchaban, se hacían como que si no oían, seguían ellos conversando. Señores, Dios les bendiga, quisiera hablarles la palabra de Dios. Y responde el patriarca y el más veterano, el más viejo, dice: ¿sabe qué, joven? Nosotros no necesitamos que nos prediques la palabra de Dios. Mira, nosotros vamos a la iglesia todos los domingos, asistimos a la iglesia todos los domingos, leemos la Biblia todos los días. Por lo tanto, nosotros no tenemos necesidad de que nos hables. Somos una familia católica y no necesitamos de la predicación tuya. Mira ese grupo de muchachos allá, ¿los ves? Sí, Señor. A ese grupo de muchachos predícales, porque esos sí nunca asisten a la iglesia, esos son pecadores, y a ellos háblales. ¡Cuán terrible error! El hombre no quiso escuchar, y su esposa también decía: sí, nosotros no necesitamos. Es un error terrible. A veces hay mucha gente que se equivoca de una manera como no tiene que ser esa idea. Creer que está bien en la condición que se encuentra. Hay gente que dice: mira, yo no soy pecador. Me he encontrado con mucha gente que dice: todos no somos pecadores. Es verdad que no todos pecamos de la misma manera, pero la Biblia dice que todos hemos pecado. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. El Señor Jesús dijo: porque yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor vino y derramó su sangre. Él murió por los pecadores. Él no vino por los justos, aquellos que se justifican a sí mismos y dicen: bueno, yo no necesito de Jesús, yo no necesito del Evangelio. La vida que llevo, no hago mal a nadie, no debo a nadie, no me meto con nadie, así que yo creo, dicen algunas personas equivocadamente, que cuando muera, no me voy a ir para el cielo. Yo creo eso. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo a un hombre religioso, a un hombre llamado Nicodemo, que viene al Señor y le dice, Jesús le dice, con todo su conocimiento que Nicodemo tenía de la ley de Dios, porque era un rabino judío, Nicodemo, era un maestro en Israel, conocía mucho la palabra de Dios, y sin embargo, Jesús le dice: es necesario que nazcas de nuevo. De cierto te digo, le dice el Señor de una manera muy solemne, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Independientemente, estimados amigos, la religión que profese un hombre, si no nace de nuevo, no entrará al reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Puede ser evangélico, puede asistir a la iglesia, puede leer la Biblia, pero si no ha nacido de nuevo, no entrará al reino de Dios. El Señor dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que, mis amigos, hermanos, de repente hay alguna persona aquí, algún hermano, alguien ya supuestamente se ha convertido al Señor y ha hecho la oración del arrepentimiento, pero lo atude las dudas, tiene dudas en su corazón: ¿seré cristiano o no seré cristiano? ¿Dios me habrá perdonado o no me habrá perdonado? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 3 y el versículo 9. Voy a leer lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué pues?
¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es por medio de la ley el conocimiento del pecado. Dios estableció una ley en Israel que todos nosotros conocemos. Hasta las personas que no leen la Biblia saben los mandamientos de Dios. ¿Cuántos sabemos los mandamientos? Yo creo que todos, amén. El primer mandamiento, por ejemplo, de la ley de Dios, el mandamiento que Dios estableció en Israel. Vamos nosotros a ver en esta tarde un poquito, vamos a hablar acerca de la ley. Porque la Biblia dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Vamos a suponer que un hombre va a un médico y el médico le dice: tu caso es muy triste. Aquí están los resultados de los análisis. Aquí está una evidencia, otra evidencia, otra evidencia. Tu enfermedad es terrible. Tienes tantos días de vida. Tienes un mes de vida. Vamos a suponer que le dice: tienes un mes de vida. Y aquí está la evidencia. Aquí está la evidencia. ¿Por qué ese hombre va a saber que tiene esa enfermedad? Es por los resultados del médico. Amén. Por lo que le dice el médico. Y el médico lo va a convencer porque ahí están las evidencias. Entonces vamos a ver por medio de la palabra de Dios, ¿qué nos dice la palabra de Dios con relación al pecado? El Señor le dice a Israel: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En la ley de Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que el Señor dijo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido culpables de tener dioses con D minúscula, ajenos aparte del Dios verdadero? Yo creo que muchas veces nosotros hemos caído o hemos tenido ese tipo de dioses. Muchas veces, muchos de nosotros quizás hemos creído en el santito, en la virgencita. Quizá muchos de nosotros, y quizá algún amigo aquí presente, esté practicando todavía esas cosas. Ese es un pecado grave. Es un pecado terrible, quizá usted lo sabía. En una ocasión un hombre me dijo, allá por supuesto no estamos trabajando, no aquí, me dijo: mira, porque ya mucha gente cree en este ídolo, en el cautivo de Yahweh. Mucha gente cree en ese ídolo. Y cree la gente que, bueno, eso es la cultura, creen que es algo. Y él me dijo esto. Mira, me dijo, yo tenía una hija pequeñita, la llevaba a los mejores médicos y peor iba mi hija, cada vez de mal en peor, más enferma. La llevaba a un médico, a otro médico, a otro médico, y por nadie podía ser curada. Hice una promesa al cautivo y cautivo me la sanó. ¿Cómo no voy a creer en cautivo?, me decía él. Cautivo me la sanó. Entonces,
¿Qué dice la palabra de Dios? Le digo a él. ¿Qué dice el Señor? Mateo 24:24. Porque vendrán falsos cristos y falsos profetas, le decía leyéndole la palabra, que harán grandes señales y prodigios, dice el Señor Jesús, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. El Señor Jesús advirtió que vendrían falsos cristos, y no dice que no eran milagros, les decía este hombre. El Señor dijo que harían grandes señales y prodigios. Pero ¿cuál es el objetivo, mi amigo? Engañar. Engañar. Detrás de esos aparentes milagros hay un poder engañoso. Dice el Señor, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Y le decía a este hombre, el objetivo es engañar, porque ¿cuáles son los resultados de un hombre que vive y muere engañado de esa manera? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el final de un hombre que vive y muere creyendo en ese tipo o vive y muere creyendo en los ídolos? Según Apocalipsis 21:8, la palabra del Señor dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, note bien, los idólatras, porque eso es idolatría, los idólatras y todos los mentirosos, los que dicen mentiras, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Oiga, es terrible. Le decía a este hombre, ese es el resultado de todo hombre, toda mujer que vive y muere creyendo en un Dios ajeno, como dice la palabra de Dios. Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido culpables, vuelvo a repetir, de eso? Note bien, mi amigo. Y para concluir, a este hombre le preguntaba, para terminar con este señor, le dije, ¿dónde está Jesús ahora? Le hice una pregunta, ¿dónde está Jesús ahora? Él se quedó pensando por un momento y me dijo, Jesús está en el cielo, me respondió. Correcto, Jesús está en el cielo. Porque la Biblia dice que Él está en el cielo, Él está a la diestra del Padre. Él ascendió y Él está en el cielo. Entonces le dijo a este hombre, si Jesús está en el cielo, el de Yabaca tiene que ser falso. ¿Verdad, no? ¿Verdad? Me dijo. Claro, que digo, no pueden haber. Jesús no puede estar en el cielo. Porque Él dijo, en el libro de los Hechos dice, los ángeles cuando el Señor ascendía, varones galileos, ¿por qué estáis mirando? Este es Jesús. ¿A quién han visto subir? Así también un día Él vendrá. Y el Señor está, ¿dónde? Él está en el cielo. ¿El Señor Jesús está dónde? Él está en el cielo. Y un día Él ha prometido que va a volver. Entonces, hermanos y amigos, el Señor, si continuamos con la ley de Dios, de repente alguien dice, pero yo tengo mi santo, yo creo en eso, pero yo no los adoro. Es diferente adorarlos. Yo simplemente los venero. Como hay gente que se equivoca de esa forma. Nosotros no los adoramos, solamente los veneramos, que es diferente, que es distinto. No los adoramos. Pero si vamos al diccionario, la palabra venerar con honrar son sinónimos. Son sinónimos. Venerar y honrar son sinónimos. Y Dios dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, es decir, ni los venerarás. De hecho, y es más, el Señor dice que no debemos ni siquiera tenerlos. Así que vamos a avanzar un poquito. Dice aquí la palabra del Señor, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Cuántas veces hemos tomado el nombre de Dios en vano? Seguramente que muchas veces. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Cuántos hemos quebrantado el día de guardar? El día del Señor. Antiguamente en Israel guardaban el día sábado, pero nosotros, la iglesia, a partir del Nuevo Testamento empezó a guardar el día domingo, el día de guardar, el día que Cristo resucitó, el día domingo, el primer día de la semana, el día que se reunía la iglesia, se congregaba. Además, el primer día de semana fue cuando descendió el Espíritu Santo, y la práctica de la iglesia ha sido congregarse el día domingo para la alabanza, para la adoración al Señor.